Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Inicia en Cuba, segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. En nombre del pueblo y el gobierno de Cuba, les doy la más cordial bienvenida. La cita del bloque de integración reúne en La Habana a mandatarios y representantes de 33 países y a los secretarios generales de la ONU y de la OEA. La CELAC ocupa un espacio importantísimo, se han dado pasos importantes para la región. Paradójicamente, este año el encuentro del organismo que defiende la democracia estuvo precedido por una nueva ola de represión liderada por la dictadura de los hermanos Castro contra la oposición. Comunicado de prensa Amnistía Internacional, 27 de enero de 2014. Las autoridades cubanas deben detener su campaña de represión contra opositores y disidentes y permitir la celebración de actividades pacíficas durante la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, dijo hoy Amnistía Internacional. Como un mecanismo de integración que busca reafirmar los valores democráticos y el respeto por los derechos humanos, tiene como presidente al líder de una dictadura. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el análisis, el debate y el significado que representa para el continente americano, el reconocimiento y la legitimidad que sus máximos representantes políticos le otorgan en la segunda cumbre de la CELAC a una dictadura instaurada hace 55 años en Cuba. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que desde este martes inició en La Habana, Cuba. La noticia, presidentes y representantes de los 33 países que conforman el bloque regional participarán hasta el próximo jueves del encuentro que este año tiene como tema central la lucha contra la desigualdad y la pobreza. A la importante cita asisten también el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el de la OEA, José Miguel Insulza. Poco a poco vamos creando una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que hoy se reconoce internacionalmente como representante legítima de los intereses de la América Latina y el Caribe. Y a pesar de inevitables diferencias, se fomenta un espíritu de mayor unidad en la diversidad que debe ser el fin último. El punto clave de la noticia, el mandatario cubano Raúl Castro es el presidente pro tempore y el anfitrión de la cumbre de la CELAC. Llama la atención que los máximos líderes políticos de la región, con su presencia en la isla y con el respaldo que han entregado a la elección de Castro, desconozcan las amenazas y los atropellos que por exigir democracia enfrentan a diario los disidentes políticos en la isla. Horas antes del inicio de la cumbre, opositores al régimen sufrieron una nueva y fuerte represión. Aquí en el caso mío en particular, he tenido 3 arrestos cada vez que he tratado de salir de mi casa a ir a La Habana, donde nosotros, miembros de la sociedad civil emergente, no manipulada por el gobierno cubano, queríamos hacer una cumbre paralela a la cumbre de la CELAC con características de no violencia y de conversar con personalidades y gobernantes que estaban invitados o están invitados en estos momentos a La Habana.
El punto clave, la complicidad o lo que muchos llaman hipocresía de los estados de nuestra región frente a la dictadura que hace 55 años sufre Cuba. Es contradictorio que un organismo como la CELAC, que dentro de sus objetivos tiene promover la democracia, tenga como presidente a Raúl Castro, cuyo régimen representa lo contrario, es decir, una dictadura unipartidista en la que no existen libertades individuales, no hay respeto tampoco por la oposición política. Departamento de Estado, enero 28 de 2014. Hemos visto reportes de acoso y arrestos de activistas, así como de advertencias a activistas para que permanezcan en sus casas durante la cumbre de la CELAC. Condenamos tales acciones y urgimos al gobierno cubano a que permita a los ciudadanos cubanos expresar sus opiniones libremente y se les permita reunirse pacíficamente en el ejercicio de sus derechos. En medio de la cumbre de la CELAC, que comienza a considerarse como un espaldarazo de los gobiernos de la región a la dictadura cubana, el presidente Raúl Castro aprovechó la oportunidad para condenar nuevamente el embargo económico a la isla. Además, propuso proclamar a la región como una zona de paz, según él, para desterrar la guerra, las amenazas y el uso de la fuerza en los diferendos entre los países. Sin embargo, no habló de cesar el uso de la fuerza contra los opositores al régimen ni de apertura democrática en el territorio cubano. En Cuba, la isla dominada por una dictadura hace 55 años, se dan cita a los jefes de Estado de la organización que, paradójicamente, tiene entre sus principales objetivos, según sus estatutos, promover la democracia en la región. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, documento fundacional. Reafirmar que la preservación de la democracia y de los valores democráticos, la vigencia de las instituciones y el Estado de Derecho, el compromiso con el respeto y la plena vigencia de todos los derechos humanos para todos son objetivos esenciales de nuestros países. El actual líder del régimen cubano, Raúl Castro, es el anfitrión de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, cuya presidencia pro tempore ejerce desde hace un año y entregará esta semana a Costa Rica. Por primera vez desde 1959, un secretario general de la OEA pisa territorio cubano y también Ban Ki-moon visita la isla por primera vez como secretario general de la ONU, al parecer interesado en conocer las denominadas reformas impulsadas por Raúl Castro. Para críticos de la dictadura, el hecho de que Cuba haya logrado presidir la CELAC consolida a su gobierno antidemocrático en la escena diplomática regional. Poco a poco vamos creando una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que hoy se reconoce internacionalmente como representante legítima de los intereses de la América Latina y el Caribe. De la cumbre en La Habana, un interrogante cobra especial interés. ¿A qué están jugando los gobiernos de América Latina? Los mismos que reafirman la preservación de la democracia asisten a una agenda oficial encabezada por la dictadura castrista y no muestran intención de diálogo con la oposición en la isla, que denuncia cada vez mayor represión. Al régimen de Cuba parece importarle más la integración política externa que la apertura política interna. Igualmente, hemos ido acercando nuestras posiciones y a pesar de inevitables diferencias, se fomenta un espíritu de mayor unidad en la diversidad que debe ser el fin último. La lucha contra la pobreza y la desigualdad son los temas centrales de la cumbre. Los acuerdos quedarán consignados en la Declaración de La Habana y documentos adjuntos al término del encuentro. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes a través de las cuentas del Twitter del equipo periodístico del programa La Noche qué opinan de la postura que asumen los estados de América Latina y del Caribe frente a la dictadura cubana en la cumbre de la CELAC. Pueden escribirnos a las cuentas de Twitter que van a aparecer en pantalla durante todo el programa. Saludamos a esta hora en Miami, Florida, a Marcelino Millares. Él es presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, activista político. También nos acompaña a esta hora desde Nueva York Mauricio Font, es director del Bildner Center de la Universidad de Nueva York y su trabajo sobre Cuba incluye la coedición de algunos libros como Hacia una nueva Cuba, La República Cubana y José Martí. Es editor además de Cambiando Cuba en un mundo cambiante
y de Cuba Hoy, Continuidad y Cambio desde el periodo especial, entre otras publicaciones. Y también nos acompaña en Ciudad de México Daniel Zapico, es representante de Amnistía Internacional en México y tiene a su cargo el área de derechos humanos. A todos muy buenas noches y bienvenidos al programa La Noche. Quiero comenzar primero en Miami con el señor Marcelino Millares y preguntarle a qué está jugando América Latina cuando muchos de los países que están hoy de visita en Cuba hablan de preservar la democracia y sin embargo asisten a reconocer una cumbre presidida por un régimen en el cual dos hermanos llevan más de 50 años en el poder reprimiendo a sus críticos. Muy buenas noches, Jason. Buenas noches, Latinoamérica. En respuesta a tu pregunta, ¿a qué está jugando Latinoamérica? Latinoamérica está jugando en este momento una carta diplomática. No tienen otra alternativa que asistir a la reunión en La Habana, pero la mayor parte de los países latinoamericanos saben que cuando Raúl Castro dice unidad en la diversidad, saben que Raúl Castro no respeta la diversidad dentro de nuestro propio país y precisamente en estos días con la cumbre han ido a la casa de los disidentes a amenazarlos y a prohibirles que hagan ningún tipo de manifestación en La Habana ni en Cuba. Señor Mauricio Font, ¿usted qué piensa? Yo creo que Marcelino tiene razón, sobre todo en la primera parte, que es los intereses de los países de América Latina. Colombia, Chile, Perú, los países del Pacífico tienen una agenda muy diferente de los países de la Alianza Bolivariana y también en relación a Brasil y Argentina, o sea, los países del Mercosur. O sea que en América del Sur me atrevería a decir que en estos momentos hay una gran diferencia en intereses económicos y existen entre los gobiernos de esos países, la percepción de la necesidad de entrar en un diálogo para concertar ideas y ver cómo se podría convivir con más unidad en el marco de diferencias muy profundas. Las diferencias dentro de América del Sur y también dentro de América Latina son profundísimas en este momento. Yo creo que el CELAC es un poco optimista. Proyectar que tenga éxito a corto plazo es un proyecto de largo plazo, tomará mucho tiempo, pero esos son los intereses que creo yo también llevan a muchos países de América Latina a participar activamente. Por ejemplo, el caso de Chile y Perú, acaban de firmar, acaba de producirse el fallo de la Corte Internacional de Justicia en Holanda a favor de Perú, de cierta manera, en un diferendo muy profundo en relación al acceso al mar. El límite marítimo hay que zanjar esas heridas, hay que negociarlas, conversarlas. La reunión en La Habana es una oportunidad para los progobernantes de Chile y los gobernantes de Perú y de la región andina de más o menos conversar sobre sus temas, los intereses en común. O sea que hay una agenda muy rica y estoy de acuerdo que en este momento no es la prioridad, desgraciadamente, el tema de la democracia. Debería serlo por razones históricas, pero no es el tema de la democracia.